Ahora sí. Al Congreso Internacional de Maíz nos dejaron la vara muy alta. No sabemos si vamos a ir a 70.000 plantas, 150.000 plantas, pero lo cierto es que queremos saber cuánto hay en juego. Les pido un favor, si los que están al fondo se acercan un poquito, pero vamos a comenzar rápido con el panel. Y yo, como es de juego, me traje un mazo de cartas. Les voy a pedir a cada uno, saque una cartita y después vemos para qué sirve la cartita cualquiera. Es un mazo de cartas de Continental, una empresa que supo ser bien pionera. No están marcadas. Yo voy a poner una carta acá para alguien que no está en el panel y yo saco una, cualquiera, listo. Entonces, ahora sí, después vamos a ver de qué se trata el juego de la carta, pero como queremos ver cuánto hay en juego, voy a comenzar en el orden, ¿sí?, de lo que para nosotros es la cadena de maíz. Muchos habló recién de paquetes tecnológicos, del rol de la genética, etcétera. Bueno, nosotros todavía representamos esa forma de hacer agricultura. Claramente tenemos el desafío de producir más en metros, en los mismos metros o en menos metros, porque esta es la otra discusión. Y voy a plantearlo con esta pregunta: ¿alimentos o energía? Y así vamos a comenzar a hablar para ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a comenzar en el sentido de la cadena, con todo lo que es el rol, no solo de la genética, sino del uso también de los paquetes tecnológicos que se dijo recién acá. Así que, Maximiliano, les propongo 7 minutos cada uno, como para hacer una exposición, y luego vamos a un rol de preguntas y conclusiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Vamos a encarar mis 7 minutos a partir de donde agregamos valor desde Bayer, ¿no? Entonces, no voy a hablar desde dónde agregamos valor en el cultivo de maíz propiamente dicho, sí desde dónde agregamos valor con nuestros sitios de producción de semillas, ¿no? Nosotros tenemos una planta de producción de semillas en Rojas, es la planta de procesamiento de semillas más grande del mundo, es un predio de 23 hectáreas con una capacidad de producción de 5 millones de bolsas de maíz y con una inversión importante que viene haciendo Bayer a lo largo de los años. En los últimos 3 años, solo para poner de ejemplo, se invirtieron en esa planta más de 100 millones de dólares para mejorar procesos, para mejorar calidad, para incorporar tecnología digital. Y el enfoque que le voy a dar a la charla de hoy es de dónde agregamos valor, no solo para el negocio de Bayer, que es de lo que no voy a hablar, y sí de dónde agregamos valor para la comunidad de Rojas, la comunidad de Pergamino, que está muy cerca, y otras comunidades rurales vecinas. Entonces, esta planta, para poner en dimensión el valor que agrega, es una planta que tiene 2.500 empleados, 1.200 empleados trabajan en la misma planta, 1.300 trabajan en el campo, y alrededor de esos hay 1.000 personas que trabajan con contratistas nuestros alrededor de esa planta. Hay 56% de esas personas son de Rojas, el resto se dividen entre personas que vienen desde Pergamino, casi un 15-20%, el resto son trabajadores migrantes que vienen del norte de Argentina, principalmente de Santiago del Estero. Entonces, cuando hablamos de inversión en tecnología, en mejorar calidad, procesos, hablamos de invertir en los recursos humanos, en las personas que trabajan ahí, y creemos que ese es un paso fundamental. Para eso hemos trabajado durante los últimos años en 2 programas importantes. Un primer programa que tiene que ver con la incorporación de más mujeres dentro del proceso de planta, un proceso en general con mucha presencia de hombres. Entonces hay una parte específica de ese proceso que es el proceso de deschalado, donde era 0 mujeres. A lo largo de los últimos 5 años pudimos incorporar ahí más de 200 mujeres, empezando con un piloto de 24 en el año 2015, más de 5 años, 10 años. Y eso significó un cambio muy fuerte de mentalidad nuestra y también de cómo manejábamos ese grupo de personas con distintas necesidades respecto de los hombres, ¿no? Entonces eso es un punto importante. Y después un programa que yo creo que tiene mucho sentido y que está totalmente alineado con muchas de las cosas que se hablaron anteriormente, que tienen que ver con la tecnología, que es un programa que llamamos Más Agro, Más Futuro. Es un programa que estamos llevando adelante con la Universidad de Buenos Aires, con el programa de agronegocios y alimentos y otras instituciones, que permiten
conectar las necesidades que tiene Bayer a partir de las últimas incorporaciones de tecnología que tienen que ver con agricultura de precisión, con tecnología digital, con nuevos procesos de producción en la planta, y lo que puede dar la comunidad de Rojas en este caso a partir de las necesidades propias que tiene también esa comunidad. Entonces, a partir de un diagnóstico que hicimos comunitario, logramos conectar esas dos necesidades, ¿no? La necesidad nuestra con lo que puede dar la comunidad. Y a partir de ahí armamos programas de desarrollo donde estamos capacitando más de 200 personas en estos temas que mencioné anteriormente, ¿no? Pero principalmente temas que tienen que ver con la última tecnología en producción de semillas, la última tecnología en procesamientos, en procesos de planta y demás. Y de esta manera estamos acercando estas últimas tecnologías a un grupo de personas que antes no podían hacerlo y hoy sí tienen ese acceso, y nos aseguramos también que esas personas puedan cubrir puestos importantes y claves dentro de todo nuestro proceso de producción. Entonces, creo que se puede agregar valor, hay en juego mucho arriba de la mesa, y creemos que cada una de estas, la planta nuestra en particular, pero creo que cualquier otra planta de producción de semillas, o seguramente lo va a mencionar Manuel o Fede, cada paso que damos en agregar valor a la producción de maíz genera mucho desarrollo local, mucho arraigo y mucho desarrollo de las comunidades del interior de Argentina, ¿no? Entonces me parece que el punto de la conversación, más allá de lo que pasa hoy en Bayer, tiene que ver con eso, y seguramente Federico y Manuel van a ahondar en las oportunidades que tiene Argentina para crecer en ese sentido. Hablaste mucho de capital humano, te voy a pedir un minuto para que pongamos en valor dos cosas. Todo el personal que traemos al momento del desflore, ¿sí? Movilizamos miles de trabajadores, y también poner en valor lo que es el clúster semillero del NOA, que tuvimos algunas complicaciones en la campaña pasada. También contar brevemente qué significa eso, porque estás hablando de Rojas, zona núcleo, pero creo que todo lo que es el Yaquicho, Catamarca, creo que también en un minuto. Sí, correcto, Alfredo. A ver, nosotros producimos semillas desde Balcarce hasta Catamarca. Entonces, lo que vos estás mencionando respecto al clúster de producción de semillas del NOA es clave. Ahí se producen alrededor de 5.000, 6.000 hectáreas de maíz de semilla, todas las compañías, no solamente Bayer, obviamente con contratación de personal local, con desarrollo de esas comunidades, como es Los Altos en el caso de Catamarca, y otras localidades frías en Santiago del Estero y otras localidades donde producimos semillas. Es fundamental, ahí se produce, en el caso nuestro, producimos el 100% de la semilla o del germoplasma subtropical que abastece el norte de Argentina. Entonces, esa zona de producción para nosotros es clave. No poder producir esas semillas en esa región implica producirlas en otros lugares, incluso fuera de Argentina, en Brasil, lo cual implica menos trabajo local, menos inversión. Entonces, tener desarrollado ese polo, poder mantenerlo en el tiempo, es fundamental. No solamente para la industria semillera, sino también para los productores que después tienen que sembrar este germoplasma adaptado al norte en las regiones tanto en el NEA como en el NOA, ¿no? Entonces, después de las dificultades que tuvimos el año pasado para poder sembrar especialmente en fecha, creemos que haber vuelto este año a poder sembrar en las fechas que corresponden es una muy buena noticia, no solamente para la industria, sino también para los productores que van a disponer de semillas a costos accesibles o aceptables y con una buena disponibilidad. Gracias. Sigo en la cadena y vuelvo a la pregunta retórica, ¿no? Alimentos, energía. Recuerdo Manuel Rom, además de ser presidente de Bio 4, tiene la responsabilidad de ser el presidente de la Alianza de Maíz Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y ahí discutimos mucho de lo que le voy a pedir que exponga ahora. Por favor, Manuel. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno, yendo de lo general a lo particular, en lo que me compete, represento a Maizar en Maizol, estoy ocupado de la presidencia de Maizol, que es la Alianza Internacional del Maíz, donde junto con Estados Unidos y Brasil, de Estados Unidos está el US Grain Council y el National Corn Growers Association, y en Brasil Abramilo. Somos las cadenas de maíz de los distintos países que generamos el 70-80% según los años de las exportaciones mundiales de maíz.
Y está muy bueno para Argentina participar de esa alianza, porque más allá de todo lo que lleva adelante Maisol en términos de abrir mercados, de evitar que los mercados se cierren en la biotecnología, que los 3 países producimos con mucha biotecnología el maíz, y hay países donde por decisiones no basadas en la ciencia, por algunas creencias, nos vetan o nos prohíben el ingreso de productos genéticamente modificados. También nos sirve, aparte de para abrir mercados, nos sirve la alianza esta para compararnos con lo que hacen Brasil y Estados Unidos, ¿no? Estar con estos grandes jugadores que son muchísimo más grandes en nivel de producción, en productividad por hectárea, donde hay un gap muy grande entre lo que nosotros producimos por hectárea y lo que producen ellos, y sobre todo con Estados Unidos, nos hace ver, digamos, cómo producen y cómo transforman el maíz, y eso es bastante inspirador para poder traer a Argentina, a Maizar, y que Maizar lo difunde, y ya Federico seguramente lo va a comentar, pero es una experiencia muy buena para Argentina estar en ese foro y ver cómo estos países siguen transformando toda... ¿Y qué sentís vos cuando hablas con tus colegas traído a Río Cuarto? Bueno, o sea, sentís una envidia enorme, constructiva, para traer esas ideas, para ver cómo ellos aplican políticas públicas que ayudan a transformar ese maíz, cómo tienen la cancha allanada para poder jugarse a producciones tan altas como la que mostraba Cruz recién en la presentación anterior, ¿no? Para poder ir a esos niveles de producción, para invertir $3.000 por hectárea en la producción, tenés que tener una red de contención, porque en un país como el nuestro, donde invertís, digamos, generás una... ¿Por qué todos acá jugamos al flejo, jugamos digamos, sin arriesgar tanto? Es porque no hay políticas públicas claras, ¿no? Para decir, bueno, me juego a una altísima producción, invierto en esto, invierto en lo otro, en las distintas variables del cultivo, y tengo alguna certeza de que luego a la hora de la cosecha no voy a tener o nuevos impuestos o nuevas restricciones a las exportaciones, como nos ha pasado en otra época. Así que bueno, creo que, digamos, de poder nivelarse la cancha y simplificarse, o tener políticas públicas que nos garanticen estabilidad, la producción de maíz va a explotar, no sé si a los niveles que mostraba Néstor Cruz recién, pero es una gran posibilidad. Luego, yendo a Córdoba, también desde la Agencia Córdoba Innovar y Emprender trabajamos mucho en la transformación de las materias primas de los granos que se producen en Córdoba. Fomentamos el nacimiento de nuevas startups, de nuevos emprendimientos, de innovación en las empresas ya instaladas, para que se transformen las materias primas en productos de más valor, que se genere trabajo calificado en la provincia de Córdoba. Ese es otro de los roles que llevo adelante, y ahí es donde apuntamos mucho al maíz, porque creemos que el maíz es el gran transformador en carne, en leche, en energía, y en cientos de otros productos, ¿no? que el maíz, a partir del almidón, del aceite, de la fibra del maíz, se pueden llegar a generar. Y yendo también a la parte privada mía, sector privado, estamos en la transformación de maíz en etanol, de los residuos de la planta de etanol en biogás, de la burlanda del etanol en proteína animal, en carne vacuna. Así que estamos en un proceso de economía circular, de integración de la transformación del maíz en todos estos procesos, de todos estos productos, y que terminan redundando en energía renovable, ¿no? Como es el etanol, que hoy es el 12% de las naftas en la Argentina usan etanol, energía renovable eléctrica que inyectamos en la red, en biofertilizante, que volvemos al campo donde producimos el maíz, de esa forma haciendo la economía circular y evitando que los nutrientes, ¿no? En la medida que en la Argentina transformemos más maíz en carne, en leche, que con los residuos pecuarios de todos estos procesos de transformación hagamos biogás, y que con el residuo del biogás, que se llama digestato, que es un biofertilizante, apliquemos en los campos, vamos a evitar el éxodo de nutrientes que tenemos en el país, donde se vienen empobreciendo los suelos año a año. Cada vez que vemos un barco acá en Rosario, en el Paraná, saliendo con granos a otros países, estamos exportando nutrientes, aparte del grano, ¿no? que genera la transacción comercial. Se van nutrientes que no reponemos, los suelos se van empobreciendo, y todo eso va en contra de los mayores rindes
y la potencialidad que tiene nuestro agro. Así que la única forma, obviamente, es reponer vía importaciones de nutrientes o de más economía circular, volviendo estos nutrientes al campo después de un proceso, por ejemplo, de digestión anaeróbica. Así que bueno, eso es lo que hacemos en Río Cuarto, muy basados en producción de energía, de alimentos, bajos en carbono, y convencidos de que la transición energética está lanzada, más allá de algunas cuestiones políticas, algunos gobiernos que son un poco refractarios hacia las renovables, hacia esta transición. La transición está en marcha, los países ya decidieron subirse, la transición, las empresas decidieron subir, empresas muy grandes en el mundo, todas las empresas tienen objetivos de carbono neutralidad para cierta fecha, así que creemos que todo eso está en marcha. El combustible sostenible de aviación es algo que ya es un mandato de las propias empresas aéreas que va a atraccionar mucho la demanda de aceite y de alcohol para transformarse en SAF. Así que entendemos desde Río Cuarto, bueno, que hay ya la transición energética está lanzada y que la producción de alimentos y energía a partir de los granos que produzcamos cada vez va a ser más importante. Vamos a poner en números. Ya rompiste el mito porque dijiste, produzco energía, pero también produzco alimentos, porque la burlanda, muchas veces está esta confusión, ¿no? Si estoy haciendo etanol, estoy haciendo energía y no me preocupan los alimentos. Acabamos de escuchar, pero te lo voy a pedir en números, pero además le sumaste el factor de la sustentabilidad en función de los bonos de carbono. Todo esto que había presentado Cruz. Si aumentase un punto al corte, dijiste estamos en 12 puntos, si aumentase un punto al corte y para una planta modelo de la escala que vos tengas, ¿cuál es la inversión en millones de dólares? El aumento de un punto del corte implica la construcción de una planta del tamaño de lo que era Bio 4 en el inicio, de 100 millones de litros al año, y son 100 millones de dólares. Pausa. 100 millones de dólares. 2 plantas equivalen a un RIGI. Tal vez no sepamos, pero hay una promoción que ha hecho el gobierno en cuestiones impositivas y demás a inversiones mayores a 200 millones de dólares. Bueno, acá en 2 plantas ya tendríamos eso, y todo eso estaba destinado inicialmente, hay un capítulo de biotecnología, pero a minería y energía. Claro, y para llevar al corte que tiene Brasil, que es del 30%, del 12% actual al 30%, ese 18% se cubre con 18 plantas, que son 1.800 millones de dólares de inversión, ¿no? Bien, entonces, seguimos con el juego, vemos que algunas cosas dependen de nosotros, la inversión, la genética, la planta más grande, hay un no caso de una planta más grande, después lo podemos abordar, pero vamos ahora a toda la cadena completa y siempre hablamos del potencial, el potencial es en potencial, digo yo. Entonces, vamos al presente, del potencial, y lo pongo en términos automovilísticos, de motor para bajar a la tracción, a la rueda y que eso llegue a la pista. ¿Qué tenemos, Fede? Mirá, yo no quiero empezar hablando del maíz, el presidente de Maizar, pero quiero dar otro enfoque a esta presentación. Pero vos estás diciendo, vimos recién con Cruz, y siempre hablamos del potencial, de las oportunidades. La gente que viene dice, como dijo Cruz recién, esto es un paraíso para producir, pero eso lo venimos escuchando hace 70 años. Entonces yo digo, ¿por qué seguimos igual hace 70 años? ¿Qué tenemos que cambiar? Porque si no, vamos a estar en el Congreso 2040 y vamos a ir hablando del potencial que tenemos. Y mientras tanto, bueno, hoy el Estado se queda con más del 60% de renta productor y el sistema no funciona, el sector no funciona. Entonces me gustaría cómo estamos nosotros y cómo están nuestros vecinos. ¿Qué pasó, no? Cómo Brasil, en el 90, que empezó con hiperinflación, cambió, puso al sector agropecuario como un motor de crecimiento, un socio estratégico del país, y hoy tiene un sector que cuadruplicó la producción y son principales exportadores de lo que se te ocurra que se produce en el campo. Su PBI creció en los últimos 30 años un 257%, con el sector agropecuario como central en la economía de ese crecimiento. Vamos a Paraguay, no estoy hablando de Suiza, ¿no? Hablo de nuestros vecinos. Lo mismo, una economía estable, PBI 252, Uruguay 324 y Argentina apenas un 50%. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como productor lo digo, de este punto de vista. Si no cambiamos y no participamos más en las políticas públicas, no vamos a lograr el cambio que necesitamos
para que se haga esa transformación, ¿no? Yo creo que se necesitan dos cosas muy importantes, que es una macro estable, que el gobierno está intentando hacerla, en el cual todos estamos apoyando con muchas ganas y que esto funcione bien. Pero después necesitamos políticas públicas. Si no, vamos a seguir hablando de lo mismo, del potencial que tenemos, se nos va a seguir pasando el tren, cuando nuestros vecinos están haciendo una transformación impresionante. Entonces, yo creo que a todos los productores nos gusta quedarnos en el campo y hacer lo que nos gusta, que es producir, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que quiero dar es, si no salimos afuera y nos ponemos a trabajar en ese cambio, va a ser muy difícil que tengamos. En Brasil, para que ustedes tengan una idea, el sector agropecuario se dio cuenta que cambia con la política. Hace 30 años crearon el Instituto Pensagro, que asesora el bloque parlamentario de Brasil. Hoy tienen el 60% de ese bloque de ambas cámaras. Así sí pueden ser políticas públicas, porque tienen un apoyo técnico, legislativo, de lo que hacen las leyes, que produce ese cambio. Entonces, acá tenemos que trabajar en eso, porque si no, hablar de transformación, siguiendo con la misma política de los últimos 70 años, lamentablemente no veo la forma de que salgamos. ¿Qué está haciendo Maizar? Maizar está trabajando mucho en este tema, está trabajando junto a la Fundación Barbechando y otras instituciones, en el ABI, Agroindustria. Estamos en un contacto muy bueno con legisladores. Se creó el espacio legislativo agropecuario en el Congreso. Son más de 60 diputados que estamos trabajando codo a codo con ellos, con muy buen intercambio. Maizar también está trabajando en el Consejo Agroindustrial Argentino, en Maizol. Creemos que hay que trabajar muy fuerte en el cambio de las políticas públicas, porque ahí es donde arranca todo. Hablando del potencial ahora un poco del maíz, ¿no? Lo que vivimos hablando. Estados Unidos consume el 87% de maíz que produce y exporta apenas un 13%. Brasil está en el 25% de exportación, un 75% de transformación, y son los primeros exportadores de todo tipo de proteínas y productores de etanol y un montón de productos. Acá estamos apenas en el 30% de consumo y un 70% de exportación, que no es malo porque ingresan muchas divisas, pero ahí vemos el potencial que tenemos, como dijo, en todo lo que tenemos ya sabemos, ¿no? Biocombustibles, SAF, proteínas, industria, la exportación. Hoy Argentina exporta más de 120 países. Y bueno, yo tengo un eslogan que con lo que escuché hoy me estoy quedando un poco corto, ¿no? Porque hoy Argentina es una matriz de 7x7, son 7 toneladas en 7 millones de hectáreas, que son esas 50, 52 millones de toneladas que producimos. Nuestro eslogan es 10x10, ahora vamos a hacer 10x15, con lo que escuchamos recién. Pero bueno, con un 10x10, nomás porque estamos hablando de cuántos, decía Marcos, 7 millones de hectáreas. Bueno, podemos producir 10 millones de hectáreas en muy poco tiempo para la producción de granos. Con 10 toneladas que produzcamos, tenemos 100 millones de toneladas. Estamos duplicando el potencial de maíz para transformar y para seguir exportando. Ese es nuestro objetivo que estamos logrando. Vimos todo lo que hay para hacer, pero bueno, todo lo que hay para hacer se hace con lo que dijo recién, que escuchamos antes, cuando el productor tiene rentabilidad. Si el productor no tiene rentabilidad, hoy seguimos subfertilizando los campos y vamos a seguir en el 7, 8, pero no vamos a llegar a lo que estamos apuntando, y necesitamos estabilidad a largo plazo. Yo creo que con esas dos cosas ya los cambios van a ir solos, la transformación viene solo porque el mercado va a invertir solo, que sea sin subsidio, que sea un crecimiento como debe ser. Pero trabajemos, cambiar las políticas públicas para llegar a ese potencial y no sigamos hablando de potenciales como hace 70 años, que no nos lleva a nada. Que, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, me parece, y acá, ahora que estamos con mucho contacto con la política, con diputados, también el sector tiene su responsabilidad, creo yo, porque cuando hablamos con ellos, ellos te dicen que el sector no tiene un mensaje claro. Siempre van 5 mensajes del sector hacia la política, ¿no? Un mensaje claro que vaya. En Brasil, volviendo al ejemplo, porque yo creo, no quiero hablar idealizando Brasil, pero cuando algo funciona es bueno copiarlo, ¿no? Ahí internamente en el Instituto Pensar Agro se discute y se matan, pero la política va a un mensaje y ese mensaje lo apoya todo el aspecto porque tiene mucho peso. Entonces tenemos que trabajar más dentro del sector y
y haciendo esos cambios. Creo que vienen desafíos de precios commodities bajas, lamentablemente, por el aumento de producción que hay. No tenemos una perspectiva de precios muy altos, lo que nos hace que tenemos que ser más competitivos, y si no hacemos ese cambio va a ser más difícil que tengamos buena rentabilidad y bien el sector. Y bueno, creo que el mensaje pasa un poco por ahí. Quería dejar ese mensaje de decir, el mercado solo va a la transformación y solo tenemos el potencial, tenemos el suelo, los productores, tenemos la gente para hacer ese cambio, pero si no tenemos políticas públicas y si no nos comprometemos con el cambio de esas políticas públicas, creo que vamos a seguir hablando de potencial y de oportunidades y sería muy triste que pase eso. Vamos a ponerle el título entonces a que tenemos en juego pasar de 50 a 100 millones de toneladas. Ya está el negocio, y cuando nos sentamos con la política y tomando las conversaciones que hemos tenido con nuestros colegas de Brasil, muchas veces nos dijeron: interpelen a la política. Y el interpelar es esto, es decir, somos empresarios, arriesgamos, no solo el capital, sino con el clima, y estamos siempre a la espera de una política pública. Dos reflexiones. Hace 20 años se discutía si Brasil podía producir maíz. No, Brasil es un sustrato, nunca va por los suelos, por esto, por lo otro. O sea, había una cantidad de fundamentos que demostraban, como se dijo hace un rato, ¿no?, una cantidad de tesis, que Brasil no podía producir maíz. Bien, 130 millones de toneladas nos dejan. Y la otra, también en 20 años, el Congreso no ha dado una ley clara y de incentivo a esto. También lo tenemos que reflexionar. Entonces, cuando nos sentamos con los diputados que tenemos este diálogo, la pregunta sería, bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Es este año? No, porque este año es de elecciones, el otro año. Siempre nos corren, ¿no?, el arco hacia adelante. Nos quedan 19 minutos, yo voy a bajar de políticas públicas y ahora le voy a poner algo más llano, y se denomina sistemas o marcos regulatorios a las actividades que hacemos, ¿no? Definir un corte es un marco regulatorio, pero voy a hacerlo de nuevo. En la cadena, ¿cuáles son los desafíos que encontramos en los sistemas regulatorios, tanto en el tema de genética, biotecnología, etcétera? Entonces, ¿cuál es la mirada de eso? A ver, todos los marcos regulatorios, no solamente para semillas, biotecnología, sino también para todo lo que tiene que ver con productos de protección de cultivos, se han complejizado en los últimos años. Todos los países ponen cada vez más restricciones, los procesos son cada vez más largos y la inversión que es necesaria hacer para poder llevar adelante esos procesos son cada vez mayores por parte de las industrias. Y ahí, de la industria semillera, en este caso, la industria que produce agroquímicos, ¿no? Eso es algo que ocurre en todos lados. Claramente, para nosotros es fundamental poder lograr que esos marcos regulatorios aseguren que lo que estamos lanzando al mercado como nuevas tecnologías cumplan con lo que tienen que cumplir, pero por otro lado es importante poder resaltar el trabajo y el esfuerzo que lleva todos estos procesos que llamamos nosotros de desregulación en mercados de destino, donde ahí también, y yendo a tu punto, Alfredo, es importante no solamente la participación de las industrias que llevan estos procesos adelante en estos países, sino el soporte que tienen de instituciones como puede ser ASA u otras instituciones, MAISAL, MAISOL o cualquier otra institución, incluso los gobiernos, para poder lograr estos procesos, ¿no? Hoy es importantísimo. Vamos en el caso particular de maíz, ¿no? Vienen hacia adelante algunas tecnologías o biotecnologías importantes para todo lo que tiene que ver con manejo de cogollero o espodóptera en maíz. Una plaga que viene cada vez que rompe una tolerancia o la resistencia de un evento biotecnológico es un gran problema para la producción, no solamente en Argentina, sino en Paraguay, en Uruguay, especialmente en Brasil. Entonces, todo ese proceso es fundamental. Si nosotros queremos tener y garantizar
un flujo de aprobaciones de eventos biotecnológicos importantes, el marco regulatorio en Argentina tiene que ser propicio para que esos eventos se puedan aprobar, y por otro lado el esfuerzo mancomunado de industria, gobiernos, asociaciones en el exterior, abriendo caminos y facilitando esos procesos es muy importante, ¿no? Entonces, los procesos regulatorios, para sintetizar, son cada vez más complejos, requieren cada vez más inversión por parte de las compañías para poder desregular un evento en todos los mercados donde nuestros maíces, o en el caso del maíz, donde el maíz es exportado. Y es importante el esfuerzo mancomunado del sector público, sector privado, para facilitar estas aprobaciones en el exterior, demostrando la inocuidad que el maíz argentino tiene acompañado de todos estos eventos biotecnológicos. En función de lo que decís, le agrego, y ahora le hablo a toda la audiencia, yo lo bajo al municipio. Distancia de aplicación en un municipio es un marco regulatorio. El caso de Pergamino nos tiene que despertar y llamar la atención, y eso es involucrarse en la comunidad. Poca tarea ya tiene el productor, y yo ahora le estoy pidiendo que además sepa qué está pensando ese Consejo Deliberante en función de ordenanzas. De eso también nos tenemos que ocupar. Lo digo así porque todo comienza en el municipio, la provincia y la nación. Y siendo un país federal como el que somos, hay leyes que después son de adhesión de las provincias. Pero el municipio es el que también hace y da condiciones a nuestros negocios, a nuestras actividades, con lo cual lo dejo como tarea pendiente. Pero vamos al caso de la energía, digamos, cuáles son los temas regulatorios que hoy, y pensando también en el uso, por ejemplo, de levaduras, ¿no? ¿Por qué no contamos la complejidad? Sí, mira, para comenzar con el tema marco regulatorio en biocombustibles, te doy un ejemplo. En el 2010 se puso en marcha la ley de biocombustibles en la Argentina, ¿no? La ley 26.093. En el 2014 en la Argentina éramos 5 plantas de etanol de última generación, de buena escala, para el momento, etc. En Brasil en ese momento, 2014, había 2 plantas de etanol de maíz, y el resto eran todos ingenios azucareros. Hoy, con el marco regulatorio vigente que tenemos en la Argentina en el 2025, unos 11 años después, seguimos siendo 5 plantas de etanol de maíz. En Brasil son 20 plantas de etanol de maíz de mucho más tecnología, mucho más escala, producto del marco regulatorio. De tener un marco regulatorio tan asfixiante de alguna manera, un Estado tan presente que te fija el precio, que te fija el cupo, que bueno, con eso el marco regulatorio digamos, a la industria la dejó súper relegada versus lo que pasó en un país vecino, Brasil, que en los últimos 11 años multiplicó X veces la producción de bioetanol. Lo mismo para el biodiesel, ¿no? O sea, el biodiesel tal vez había más capacidad instalada para la exportación, pero eso es lo que te hace un marco regulatorio demasiado, tal vez omnipresente y que bloquea el crecimiento de un mercado todo regulado. En Brasil solamente el marco regulatorio fijaba un corte obligatorio, que lo fueron subiendo, y después las fuerzas del mercado eran las que definían quién vendía, si era de caña, si era de maíz. Aquí en la Argentina hoy tenemos un marco regulatorio que fija 2 precios diferentes, un precio para el etanol de maíz y un precio para el etanol de caña. Es el mismo producto que va al mismo mercado, que tiene 2 precios diferentes. O sea, eso es lo que hace un mal marco regulatorio, y en biodiesel habrán escuchado noticias, plantas paradas, pero bueno, producto de un marco regulatorio que es más impedidor que facilitador. Y la previsibilidad. Por supuesto, no la previsibilidad, porque termina siendo un precio regulado que depende de un funcionario que está de turno, que también tiene la presión inflacionaria arriba, que dicen yo no puedo subir los precios porque sube la inflación y el gobierno, etcétera. Y bueno, y eso es lo que genera un marco regulatorio que le obliga a un funcionario a fijar un precio que tiene, por un lado, la obligación para no ser denunciado por incumplimiento de los deberes, y por otro lado, la obligación dentro del gobierno para no generar inflación. Entonces, bueno, todo eso es un combo de un marco regulatorio que ya 20 años después de haberse sancionado esa ley, no debería estar, y deberíamos tener una nueva política de biocombustibles mucho más desregulada, digamos. Y yendo a las levaduras, cortito, las levaduras GMO o genéticamente modificadas potencian la producción de etanol, le dan una ventaja competitiva a la industria porque te hacen producir un 2-3% más de etanol con la misma cantidad de maíz, y eso
o sea, requiere aprobaciones, requiere, digamos, un marco regulatorio que te las apruebe rápidamente. Estuvieron cajoneadas durante 2 o 3 años, Estados Unidos las tenía, le daba competitividad a la industria, nosotros no las teníamos, y recién con la llegada de este gobierno, en la Secretaría de Agricultura de Fernando Vilela, se aprobaron, después de 2 años de cajoneadas, las levaduras genéticamente modificadas. Eso es lo que un marco regulatorio te da, o no competitividad. Está ansioso, Federico. Esperá, porque quiero complicártela más. Ayer cerramos con una charla de Salvador y Stefano, ¿no? Y decía 2 cosas. Vendé y andá a la tasa, porque el gobierno tiene las herramientas. Yo digo así, las herramientas también son regulatorias. Entonces, tipo de cambio y crédito, hoy en un productor, en un empresario. Bueno, qué preguntita. Sí, bueno, para complicarla. No, está bien. Bueno, comparto lo que dijo ayer en eso Di Stefano, que el gobierno pone la norma y puso una banda y hay que emergerse en esa banda. Eso es una política de Estado y te guste o no te guste, es la que está. Así que el tipo de cambio es el que va a poner el gobierno, o el que el mercado va en esa banda que está manejando. Bueno, de la vista del productor o de la vida real, digamos, es imposible sobrevivir una tasa del 60% con una inflación del 20%, 40 puntos positiva, digamos, de positiva la tasa, ¿no? Digamos, eso lleva a que el productor o el empresario que esté endeudado, bueno, se funda. Digamos, una persona que hoy tiene que pagar esas tasas de interés con esa estabilidad, no hay negocio, creo yo, que dé, bueno, si está endeudado muy poco no, pero si la deuda es importante de su capital, nadie va a sobrevivir en 40 puntos que esté por encima. Si tu punto va a eso, bueno, hoy hay que trabajar con capital propio o buscar otro tipo de financiación, pero está muy complicado. Hoy ya no te salva como en otros modelos la devaluación o las tasas negativas que había en el mercado. Eso yo creo que como productor o como empresario te diría, creo que es muy complejo y bueno, me pongo también en ciertas empresas que tienen muchos empleados, un costo fijo muy alto, que tienen que vivir con esta tasa de interés o hacer negocios financiados, lo difícil que está para muchas industrias este tema. Esperemos que después de las elecciones cambie esto, que sea un tema, digamos, de riesgo político, si se llama así, o electoral, porque lo veo muy complicado desde ese punto de vista. Pero también hablando del tema de regulaciones y de leyes que nos regulan nuestra actividad económica, vuelvo a lo mismo. Hay una ley de biocombustibles dando vueltas hace mucho en el Congreso, hay 2 leyes más, y me parece que, insisto con lo que digo antes, como sector yo no me veo que estamos coordinando un buen mensaje unificado. Me parece que tenemos que trabajar mucho más. Tuvimos en Brasil llevamos legisladores, acompañamos, no llevamos legisladores a ver cómo trabajan allá, y llegaron sorprendidos de cómo funciona el sistema y funciona bien, pero se discuten las cosas. Yo creo que acá nos falta, y hablando con muchos legisladores también, un lugar de debate entre la política y el sector privado. Ese lugar lo estamos logrando de a poco, muy humildemente lo digo, en el ABI, junto a este grupo legislativo agropecuario, pero vemos que nos llamó la atención que antes no estaba ese lugar de debate, y así es muy difícil, si no tenemos un buen diálogo técnico, con un soporte técnico atrás que lo respalde, ¿no? Porque los diputados no tienen por qué saber de biocombustibles o de regulación de semillas o de otros temas de cosas que no tienen por qué saberlas. Y bueno, creo que está en responsabilidad del sector brindar esa información científica, coherente, y que después ellos tomen las decisiones que tienen que tomar, pero estamos viendo de que falta ese tema. Y en cuanto a las regulaciones, quiero remarcar el trabajo de Marisol, porque no sirve tener en estos 3 países nuevos eventos y después los países no los aprueban los importadores. Y en eso el trabajo de Marisol es muy fuerte, porque hacemos muchas misiones. Me gustaría, Manuel, que vos hables a dónde fue Marisol, que hoy te toca la responsabilidad de presidirlo, pero llegás a lugares que no tienen ni idea que es un evento biotecnológico y prohíben. Entonces, ahí está Marisol explicando
cómo funciona eso y cómo abre la biotecnología a los países importadores, porque si no, no se puede usar esa tecnología en estos países productores. Acá nos queda después 1 minuto para cada uno y el cierre, pero voy a tomar lo que acaba de decir Federico. Nuestro sistema productivo utiliza la biotecnología como herramienta, ¿sí? Y eso ha dado nuevas fronteras productivas y ha resuelto una cantidad de temas. Eso tiene que ser aprobado por el consumidor. China es un consumidor y nosotros dependemos de las aprobaciones de cada uno de los eventos biotecnológicos, en particular soja y maíz, que luego los apruebe China. El lunes estoy viajando con una delegación de la Secretaría de Agricultura, porque tenemos hoy en particular 5 eventos de maíz que ya están listos para ir al mercado, pero que dependemos de la aprobación de China. A veces esos tiempos llevan entre 6 y 8 años, imagínense. Está disponible ya en la planta, listo para empezar a multiplicarse y que llegue al productor, pero dependemos de un decisor. Y después hay otros, caso de Colombia, que tiene un sistema regulatorio donde ha utilizado y ha aprobado la biotecnología y quiere retroceder. Lo cuento rápidamente para entender la complejidad. 1 minuto, mensaje para la siembra. Hoy llamo a 2 amigos de Victoria, me dicen no puedo ir porque estoy sembrando, así que dejémosla para ir a los 100 millones de toneladas y cerramos. No, a ver, 3 puntos importantes, o 2, mejor dicho. Uno es, hay una oportunidad enorme en función de lo que comentó Manuel, en la posibilidad de expandir todo lo que tiene que ver con la industria del etanol. Lo comentó también Federico con otras industrias y todas las industrias que se generan alrededor de eso. Hay posibilidades de ampliar capacidades de plantas de producción de semillas, de crecer en eso. Sí quiero traer, y yendo al punto que traje al inicio, es el impacto que tienen estas capas de agregado de valor que hacemos al maíz en las comunidades donde esos negocios operan, ¿no? Es fundamental, digamos, eso implica más desarrollo económico en el interior de Argentina, implica mayor arraigo en las propias comunidades donde puede la gente trabajar y desarrollarse desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista económico. Y segundo lugar, y quizás yendo un poco a la charla de Ernesto anterior, hay una oportunidad enorme. En Argentina estamos produciendo casi un 40% menos del maíz que podríamos producir sin hacer magia, es aplicando las tecnologías que hoy están disponibles. Tecnología digital y todas las recomendaciones para la siembra de un correcto cultivo de maíz. Con eso solamente Argentina puede pasar de 7 toneladas promedio a arriba de 11 toneladas promedio. Y eso sin poner nada más de lo que hay hoy. O sea, tenemos una oportunidad enorme de llegar a esos rendimientos y de expandirlos a lo largo de todo el área agrícola. Entonces, hay una oportunidad, el maíz es un motor de la economía, es un motor de la producción, sostiene los planteos productivos de los productores, el maíz se ha transformado en una herramienta que da estabilidad a los sistemas de producción. Entonces, hay una oportunidad enorme y coincido con Federico, hay que ponerse a trabajar para que esas oportunidades se transformen en una realidad. Manuel, sembramos para hacer más etanol y burlanda. 100 millones de toneladas, creo que comparto, ese es el objetivo, pero con mucho más transformación que hoy, que estamos en el 30%, tenemos que llegar a transformar el 60-70% en las zonas productivas y generar trabajo calificado, arraigo, y para eso, bueno, hace falta una macro estable y hace falta políticas públicas, marcos regulatorios, crédito de largo plazo. O sea, yo creo que con la producción liberada sin la pata arriba, la transformación va a venir sola porque va a haber una necesidad. O sea, la verdad, los precios de los commodities tienden a la baja. Si no le pones otro piso al campo en términos de transformación, va a ser difícil poder generar los niveles de facturación que los productores necesitamos. Entonces va a haber transformaciones y eso va a generar un círculo virtuoso de trabajo en el interior y de desarrollo, que es lo que Argentina necesita. O sea, no solamente con vaca muerta, es una bendición para Argentina, pero no vamos a salir adelante con vaca muerta. Y no hay que ilusionarse, como dicen muchos funcionarios, que Vaca Muerta va a ser la primera exportadora, o la energía, el sector de energía, la primera exportadora de Argentina, porque falta muchísima inversión y desarrollo para eso. El campo ya está, hace falta sacar la pata arriba y creo que se puede transformar. Por lejos ya es el motor de la generación de divisas de Argentina, lo puede ser mucho más si podemos destrabar toda la fuerza productiva.
todavía nos falta el primer embarque de maíz a China. O sea, sepamos eso. Tenemos abierto el mercado, todos los protocolos fitosanitarios y no salió un embarque a China. Y de trigo tampoco. De trigo tampoco. Bueno, entonces, sembramos. No, bueno, la campaña tiene mucho potencial, viene muy bien, hay muy buena humedad para arrancar. Pero bueno, volviendo a lo que hablamos, las oportunidades y el potencial no vienen solos. Y me parece que, bueno, si seguimos haciendo lo mismo que hace 70 años, creo que no vamos a conseguir resultados distintos. Y bueno, hay que salir a tranquera, comprometerse en todos lados, en el Consejo Deliberante, en la política, en las provincias, y con la política y con un mensaje claro de sector. Creo que también dejo yo una inquietud que tengo yo, ¿qué mensaje damos como sector agropecuario, ¿no? Me hago cargo como también como dirigente de una cadena, no he hecho culpa a nadie, pero me parece que me gustaría que todos ustedes piensen qué mensaje da a la política el agro, a pesar de que pedimos que nos saquen impuestos distorsivos, que todo lo otro, pero productivo y de cambio. ¿Cómo le demostramos a la política este potencial para que se ponga en funcionamiento o cómo contagiamos lo que hicieron los países vecinos? Creo que en eso tenemos que trabajar muy fuerte. Cerramos el juego y como en el juego siempre hay un factor suerte, cada uno mire su carta. Yo les voy a decir qué representa cada una de las cartas y hay una arriba de la mesa. En los roles yo me puse como la sociedad y todos queremos que mejore la Argentina. Este es el sector, ¿no?, de todos los insumos del agro, vamos a sintetizarlo así. Acá la transformación y el productor. ¿Qué nos tocó en suerte? A ver, a mí un 10 de espada. La sociedad, estoy con una sota. 12 de oro. Bueno. Yo tengo 7 oros. Bien, así que acá bien. estamos. El productor Esta es la tiene un carta 7 ganadora. de oro. Los productores de acá de la parte primaria tienen que salir y somos la Y no base está preparado. para toda la transformación. Así que acá estamos con suerte. Bueno, es por acá. ahí hay otra sota. Vamos a ver. El de la mesa es el que nos da las políticas públicas, las que nos dicen este año no, pero el año que viene sí. Uy. Rancho de Basto. Seguimos trabajando. Muchas gracias al Congreso Con mucho Internacional de potencial. Maíz.